En el vibrar de Sion, vamos a dar inicio solicitando a Dios, Maestro Jesús, y a mi guía espiritual, que sea la armonía interna de mi alma para que pueda llevar a cabo este trabajo y que ante todo, tanto encarnados como desencarnados, podamos sacar el mejor provecho a este trabajo que ellos me han ayudado a preparar. Bien, agradecemos al Centro Escuela Espírita Sin Fronteras por esta oportunidad de poder estar con ustedes. Muy buenas tardes a todos los que me acompañan en esta oportunidad. Antes de iniciar esta conferencia, deseo aclarar que no soy experta en salud ni en cuestiones espirituales, sino que al igual que muchos de ustedes, soy estudiante y aprendiz de la doctrina espírita. Pero en los últimos tiempos, la doctora Simone Privato ha estado presentando por YouTube un análisis de la obra El despertar del espíritu de Johanna de Angelis, donde abordó el tema enfermedades psicosomáticas, del cual citaré algunas de sus orientaciones. Este arduo trabajo que realiza la doctora Simone me ha motivado a indagar sobre las enfermedades espirituales y para ello he consultado en relación al tema varias obras espíritas cuyas informaciones, opiniones y comentarios centro para la reflexión de todos nosotros con el propósito de que busquemos en el alma las raíces de las enfermedades, ya que todo proviene del espíritu, que es el autor de todos los acontecimientos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, en sus siglas, declara que salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no consiste solo en la ausencia de enfermedad. En la opinión de Marta Antunes, escritora del portal de la Federación Espírita Brasileña, esta es una definición sabiamente inspirada por los benefactores espirituales. Para la doctrina espírita, que considera al ser humano de forma integral, física, emocional y espiritual, salud es el estado de plenitud espiritual, o sea, de completo bienestar. En el breve diccionario de la lengua española y el espiritismo, encontramos que enfermedad es el resultado de los actos del pasado en perjuicio del prójimo, a quien no se supo amar o perdonar. La doctrina espírita, a través de los estudiosos de la misma, analiza que la dolencia es consecuencia de las mismas acciones cometidas por el espíritu en la existencia actual o en anteriores, como expondremos más adelante. En la revista Reformador de agosto 2009, encontramos un artículo titulado Mensaje para los enfermos de cuerpo, de mente y de alma, donde se afirma que los verdaderos males proceden del corazón, porque toda práctica del mal produce lesiones inmediatas en nuestra conciencia, desajustando, desarmonizando los chakras o los plexos. Al reencarnar, traemos los remanentes de nuestras faltas, las mismas raíces congénitas de los males que nosotros mismos plantamos. Como la vida fue, es y será siempre el resultado de nuestra propia escogencia, cada uno es libre de entrar por la puerta estrecha o puerta de la salvación, por la puerta ancha, o sea, la puerta de la perdición. Asimismo, aquellos que no queremos mejorar por el amor, un día mejoraremos por el
el dolor evolución, por el dolor expiación o por el dolor auxilio. Casi todas las enfermedades, incluyendo las consideradas fortuitas, guardan relación directa o indirectamente con el merecimiento individual, resultante del modo de pensar y actuar en el pasado y también en el presente, que a él siempre se liga. No perdiendo de vista esta realidad y de conformidad con sus orígenes, es posible catalogar algunas causas de enfermedades, entre ellas a citar las reacciones kármicas, invigilancia mental y obsesión. Sobre las enfermedades por causa kármica, o sea, ley de causa y efecto, nos dice Manuel Filomeno de Miranda en su obra Cadenas Rotas, que son aquellas que preceden a la vida actual y que vienen impresas en el psicosoma o periespíritu del enfermo, vinculado a las deudas anteriores contraídas con aquellos a quienes usurpó, con aquellos de quienes abusó y perjudicó, y que aún siendo espíritus, no tienen aniquilada la vida por haber perdido solamente la forma tangible, siempre transitoria y renovable. En la opinión de Salmino Zimmerman, en su libro Periespíritu, leemos: errores del pasado que comprometieron el delicado dinamismo de los centros de fuerza del cuerpo espiritual demandan un proceso restaurador que puede prolongarse muchas veces por diversas encarnaciones, manifestándose en forma de molestias, defectos congénitos o predisposiciones a enfermedad. Es cierto, pues, que el factor conducta es siempre el determinante. De ahí la insistencia de la espiritualidad superior que nos convoca a la reforma íntima. Es asimismo que si reencarnamos con predisposiciones mórbidas, siempre guardamos la posibilidad de mejorar nuestro estado periespiritual a través de un cambio de comportamiento a la luz de las enseñanzas de Jesús, porque el amor cubre una multitud de pecados, conforme afirma el apóstol Pablo en capítulo 4, versículo 8. Sobre este particular, André Luis, en su libro Evolución en dos mundos, nos ofrece una importante lección. Será provechoso no olvidar que el bien constante genera el bien constante y que conservándonos infatigablemente en la acción en el bien, todo el mal acumulado por nosotros se atenúa gradualmente, desapareciendo por el impacto de las vibraciones de auxilio nacidas solidariamente en nuestro favor en todos aquellos a los cuales dirigamos nuestro mensaje de entendimiento y amor puro, sin necesidad de recurrir al concurso de la enfermedad para eliminar las insinuaciones de las tinieblas que eventualmente tratan de inmiscuirse en nuestro ámbito mental. Es oportuno recordar la historia de Adelino Correia, narrada en el libro Acción y Reacción, en el capítulo Deuda Aliviada, donde el estudio de Andrés Luis nos relata que Adelino renació con la epidermis atormentada por vibraciones calcinantes, evidenciando una afección cutánea crónica que desde temprana edad aparecieron en su cuerpo en forma de eczema como reflejo de una deuda en que incurrió en una existencia pasada, donde fue el hijo bastardo de un joven rico, soltero y esclavista. Padre e hijo se amaban y él lo reconoció. Tiempo después,
El padre, ya en edad madura, se casó con una joven liviana que sedujo a Adelino y entre ambos provocaron un incendio donde el padre esclavista y cruel murió de manos del único ser al que ese hombre endurecido amó, su hijo Adelino. Debido a ese drama en la conciencia de Adelino, su piel reflejaba la culpa en forma de un eczema crónico e insidioso, pero por los méritos que fue adquiriendo en su presente encarnación, la enfermedad no tomó las proporciones que podían impedirle trabajar y hacer. Desde el plano espiritual, el espíritu de Leontina, quien fuera madre de Adelino y que lo protege. Otro joven cuya madre encarnada había sido auxiliada económicamente por Adelino, así como otros amigos espirituales que él había conquistado por su acción hacia el bien, rogaron ayuda al instructor Silas en beneficio de la salud de Adelino. Los créditos de Adelino eran enormes, por tanto, la petición de esos espíritus fue escuchada, atendiendo a los méritos que Adelino tenía conquistados, pues se consagró a la vida útil y practicó la caridad de manera incesante, llegando al extremo de atravesar crisis económica al despreocuparse de sus propias necesidades para auxiliar a los demás. Mientras estuvo encarnado, Adelino, trillando el camino de la ascensión y de la renuncia, logró modificar las impresiones de muchos de los compañeros de otro tiempo, con quienes se había unido en acciones negativas y que se habían convertido en perseguidores, obsesores, pero al observar los nuevos ejemplos de Adelino, se sentían moralmente desarmados para mantener su asedio hacia él y abandonaban sus tentativas de venganza, convirtiéndose muchos de ellos en su amigo, perdonándole incluso su antiguo padre desencarnado. Adelino no dejó de resarcir sus culpas, sufriendo las consecuencias en sí mismo, pero por los valores que atesora dedicado al bien ajeno, rescata el pasado y adquiere nuevas bendiciones. La historia comentada de Adelino nos lleva a considerar la recomendación de la doctora Simoni Privato cuando nos sugiere: debemos pensar en el bien y actuar en el bien. El bien que equivale a lo correcto, a lo edificante, a lo noble y elevado. El bien que estimula los cambios energéticos del espíritu, y eso va a actuar sobre el periespíritu, que a su vez actúa sobre el cuerpo físico y produce armonía en los sistemas nervioso, central, endocrino e inmunológico. Así también, Joana de Ángeles, en su obra El despertar del espíritu, resalta con su amor y sabiduría que la búsqueda del bien, es decir, de todo aquello que edifique y armonice, constituirá siempre un factor de salud en la lucha contra los disturbios psicosomáticos, así como aquellos de cualquier naturaleza. En el libro Acción y Reacción encontramos ejemplos verídicos de situaciones kármicas, por lo que copiamos parte de la conversación entre Hilario y el intruso en interés de que demos seguimiento a las orientaciones de la doctora Simoni y analicemos que cuando permanecemos en el mal, que corresponde a las expresiones de ira, rebeldía, pesimismo, violencia y amargura, tras tanta, sufrimos choques emocionales que producen descarga de adrenalina y otras sustancias que alteran la circulación de la sangre, sobrecargan los tejidos sutiles del periespíritu, agreden a las matrices responsables por la renovación celular
y así se instalan enfermedades o se desarrollan las enfermedades que ya se encuentran en embrión. Continuamos con la conversación entre Hilario y el instructor Adelín y el instructor Druso. El admirable instructor hizo una amplia explicación a Hilario sobre la correspondencia que existe entre nuestros estados espirituales y las formas físicas de que nos servimos. Citamos: es indispensable que comprendamos que todo mal practicado por nosotros conscientemente expresa de algún modo determinada lesión en nuestra conciencia, y que toda lesión de esa índole determina disturbio o mutilación en el organismo del que nos valemos para exteriorizar nuestro ser. En todos los planos del universo somos espíritu y manifestación, pensamiento y forma. He ahí el motivo por el cual la medicina tiene que considerar al enfermo como un todo psicosomático, si es que quiere realmente invertirse del arte de curar. A este respecto, la doctora Marta Antúnez Pura, en la revista Reformador de agosto 2008, expresó que cuando la medicina admita que el individuo es un ser inmortal, preexistente a la reencarnación y sobreviviente a la muerte, las prácticas médicas serán sustancialmente modificadas. Opinó también que deberá prevalecer entonces una convicción de que la dolencia no es en sí una ocurrencia biológica, más el reflejo de un alma enferma que debe ser amparada, fortificada y tratada. Siguiendo con la conversación entre Hilario y el instructor Druso, quien luego de una amplia explicación sobre el trabajo educativo que se lleva a cabo en las zonas inferiores con vistas a la reencarnación, pasó a comentarles cómo opera en el plano espiritual el régimen de sanciones, que consiste en que los espíritus se reportan a providencias rectificadoras después de haber incurrido en muchas caídas reiteradas, donde imploramos en favor de nosotros mismos renacer con deficiencias congénitas. Sobre este particular, vamos a hacer un pequeño relato de Mario Sobral, que encontramos en el libro Memorias de un suicida. Según nos cuenta el hermano Camilo, Mario Sobral era un bohemio, vanidoso, a pesar de haber nacido en un círculo familiar honrado y que le había brindado todas las facilidades económicas, intelectuales y sociales. Sin embargo, durante su vida de encarnado, abandonó la familia que había procreado, despilfarró la fortuna que su padre honradamente había conquistado y se hizo amante de Eulina, a quien había conocido en un prostíbulo. Se enamoró de ella y al encontrarla un día en adulterio, se llenó de cólera y la asesinó, asfixiándola con sus propias manos en un acceso de locura, pues él la amaba realmente. Al darse cuenta del error cometido, desesperado, loco, se suicidó por ahorcamiento. Ya en el plano espiritual, después de haber reconocido su error como asesino y suicida, programa su reencarnación con la asistencia del plano espiritual. Viene ahora mutilado, sin manos, con las cuales había asesinado a su amada, enfermo, nervioso, analfabeto, pues no había aprovechado su gran cultura, y arrastrando una extraña enfermedad que torturaba su tráquea y sus canales faríngeos por el suicidio por ahorcamiento, lo que solicita con la finalidad de recuperar el tiempo perdido con el suicidio y restablecer el equilibrio de su perispíritu dañado por haberse quitado la vida.
Como vemos, Mario no supo aprovechar las oportunidades de las existencias pasadas y el lamentable presente es obra de su propio pasado y no un castigo. Sin embargo, en esa situación en que se encuentra, se siente feliz, pues en su conciencia reconoce que está cumpliendo con la ley de justicia universal y obra del destino. Quien cuida de Mario es la hija de la madre que lo adopta. Su madre prostituta no se conforma con un hijo mutilado que le prendería a la abnegación de madre. Esa hermana adoptiva que lo cuida y ayuda desde los 18 no es otra que Eulina, ahora reencarnada y arrepentida de no haber valorado al único ser que realmente la amaba. Retomamos de nuevo el libro Acción y Reacción y la instructiva conversación de Hilario, quien preguntó al instructor Druso que si existían instituciones especiales que providenciaban las irregularidades orgánicas pedidas para la reencarnación, a lo que el instructor Druso respondió que la bondad de Dios es infinita y que nos permite la gracia de suplicar las imperfecciones, pues el reconocimiento de nuestras flaquezas y de nuestras transgresiones proporciona inmenso bien al espíritu endeudado. Sin embargo, aunque no pidiésemos la aplicación de las penalidades que nos son necesarias, nuestra posición no se modificará, ya que la práctica del mal genera lesiones inmediatas en nuestra conciencia, que entrando en condición de desarmonía, desajusta misma los centros de fuerzas que la sustentan. De ese modo, las instituciones de trabajo para la reencarnación colaboran para que todos podamos recibir en el escenario terrestre la vestidura carnal que merecemos. Ante el comentario anterior del instructor Druso, Hilario entonces preguntó: ¿de qué vale súplica rogando esta o aquella medida concerniente a nuestra reeducación? Respondiendo el instructor con energía: la oración es siempre una prueba de buena voluntad y de comprensión en el testimonio de nuestra condición de espíritus deudores. Sin duda, la oración no podrá modificar el curso de las leyes, ante las cuales nos hacemos reo, pero renueva nuestro modo de ser, sirviendo no solamente como bendita sombra de solidaridad en nuestro beneficio, también como vacuna contra la reincidencia en el mal. Además, la oración favorece nuestra aproximación con los grandes actores que dirigen nuestros pasos, auxiliándonos en la organización de una nueva ruta que garantice nuestro camino seguro. Hilario entonces, a manera de haber comprendido, respondió: instructor, de su aclaración deducimos que al reencarnar cargamos con nosotros las reminiscencias de nuestras faltas, que forman parte de nuestro renacimiento en el cuerpo fisiológico, como raíces congénitas de los males que nosotros mismos hemos planteado. Afirmando pues el admirable instructor Druso, el alma resurge en el nuevo cuerpo físico, acarreando consigo sus propias faltas, que han de reflejarse en la vestidura carnal como zonas favorables a la eclosión de determinadas molestias, ofreciendo campo propicio al desarrollo de virus, bacilos y numerosas bacterias capaces de conducirla a los más graves padecimientos de acuerdo con las deudas que haya contraído. Pero así también lleva consigo las facultades de crear en el propio orgánico toda especie de anticuerpos, facultades que puede ampliar considerablemente por medio de la oración,
por las disciplinas rectificadoras a que se dedique, por la resistencia mental o por el servicio al prójimo. Con todo lo cual, atrae preciosos recursos a su favor. Concluyó el instructor diciendo: no podemos olvidar que el bien es el verdadero antídoto del mal. Recordemos la historia de Adelino que mencionamos anteriormente. Pasemos ahora, vimos anteriormente las enfermedades por causa kármica, ahora vamos a ver las enfermedades por invigilancia mental. Veamos a continuación algunas causas que originan enfermedad espiritual debido a nuestra invigilancia mental. La ausencia de autodominio, que lleva al descontrol emocional, el trato antifraterno con los semejantes, pensamiento de agresión o venganza, la repercusión de sentimientos de orgullo, egoísmo y ambición, se reflejan de inmediato en el perispíritu y en el aura, produciendo las conocidas formas pensamientos, que aunque es transitoria en el cuerpo carnal, muestra bien la condición de quien la emite. Allan Kardec, con la sutileza que le era característica, estudió bien el fenómeno y expresó a través de su obra La Génesis, capítulo 14, cito: cuando el pensamiento crea imágenes fluídicas, se reflejan en la envoltura periespiritual como en un espejo. Allí toman cuerpo y se podría decir que son fotografiadas. Si un hombre, por ejemplo, piensa matar a otro, por más impasible que parezca, su cuerpo material, su pensamiento pone en acción al cuerpo fluídico, el cual reproduce todos los matices, ejecuta fluídicamente el acto que tiene el propósito de realizar. El pensamiento crea la imagen de la víctima. La escena entera aparece como en un cuadro, tal cual está ya en su espíritu. Vemos entonces que los movimientos más secretos del alma repercuten en la envoltura fluídica, y así es como un alma puede leer en otra, al igual que en un libro, y ver lo que no es perceptible por medio de los ojos corporales. Las ideas pensadas se proyectan pues en el aura, posibilitando inclusive la identificación espiritual de la mente emisora. Como puede deducirse, los pensamientos de cólera u odio, de paz o amor, claramente representados en el aura de quien los emite, no se podrán reflejársenos como de un modo especial. Producen efectos ciertos en el equipamiento, cuerpo fisiológico de quien los produce, atrayendo fuerzas semejantes. Esas formas pensamiento, cuando reflejan estados mentales en descontrol, pueden generar a partir del centro coronario las más serias disfunciones del cuerpo espiritual. En torno a las enfermedades por invigilancia mental, retomamos nuevamente las orientaciones dadas por la doctora Simoni cuando nos esclarece que el pensamiento tiene un papel fundamental en nuestra salud. Es necesario que tengamos precaución continua alrededor de los pensamientos que elaboramos, de las aspiraciones que tenemos, para que podamos lograr una existencia física armónica. Por tanto, cuando tenemos pensamientos negativos, se producen enzimas y toxinas cerebrales que generan alergias, disfunciones hepáticas y gastrointestinales, arritmias cardíacas, entre otras enfermedades que descompensan al cuerpo físico. Y como nos afirma Emmanuel, los procesos de elaboración de la vida mental tienen una efectiva influencia sobre las enfermedades. Pasemos ahora a las enfermedades por obsesión. La obsesión es reconocida como fuente de las más diversas y peligrosas patologías. Por tanto,
constituye uno de los capítulos más importantes del espiritismo, pues, como se sabe, se inscribe en el rol de las experiencias más dolorosas del ser humano. Consiste generalmente en la acción o dominio de uno o más espíritus sobre otros, provocando sufrimientos mentales y por consecuencia perturbaciones físicas. Sus causas son siempre de orden moral y sus efectos peligrosos son ya bien conocidos. Se relacionan comúnmente con los deseos de venganza, mas pueden ligarse también a simple voluntad de perjudicar o a otros motivos o circunstancias. De cualquier forma, no dejando de considerar que la obsesión es siempre una prueba, nunca un acontecimiento eventual. André Luis, a través de la psicografía de Francisco Cándido Javier, nos esclarece en los dominios de la mediunidad que toda obsesión está fundamentada sobre reciprocidad y al respecto nos transmite: la obsesión es el resultado de la siniestra unión de la mente con el desequilibrio propio de las tinieblas. Pensamos y damos vida al objeto idealizado. La expresión visible de nuestros pensamientos más íntimos denuncia nuestra condición espiritual, y los que tienen afinidad con la naturaleza de nuestras inclinaciones y deseos se acercan a nosotros por lo que dicen nuestros pensamientos. Si persistimos en las esferas más bajas de la experiencia humana, los que aún cumplen sus jornadas en los grados de la animalidad se nos acercarán, atraídos por el tipo de nuestros impulsos inferiores, absorbiendo a su vez las sustancias mentales que emitimos y proyectando sobre nosotros los elementos dañinos que llevan con ellos. Como ejemplos de enfermedades por obsesión, recomiendo la lectura del libro Recuerdos de la Mediunidad de Ivonne Pereira, bajo la orientación del espíritu Adolfo Becerra de Meneses. Un artículo que se publicó en el Anuario Espírita del 2009, encontramos con el título Complejidad de la obsesión, donde ella relata un caso que pudo presenciar en el año 1900 en el antiguo Centro Espírita de Labra, donde Ivonne sirvió de intérprete del espíritu del doctor Adolfo Becerra de Meneses para el servicio de curación de un joven de 12 años que fue atacado por una especie de parálisis infantil desde los 2 años. Parálisis que le deformó doblemente las piernas, volviéndolas torcidas, unidas por las rodillas, los brazos encorvados y rígidos, y además de todo eso, era mudo. Los padres habían gastado casi todo cuanto tenían para costear el tratamiento médico. El joven se mantuvo por 10 años bajo el dominio de esa terrible obsesión, hasta que fue llevado al centro espírita, y a través de las orientaciones del doctor Becerra, quien recomendó que oraran por el enfermo en las sesiones comunes y que fuera sometido a un tratamiento de pases diarios en el propio centro, con una corriente de 3 o más medium, y que asistiera a todas las reuniones que pudiera. Después de realizada la primera sesión, y cuando el paciente solo había recibido pases, se presentó un antiguo esclavo africano, molesto contra la violencia que hacían, retirándolo a la fuerza del dorso de su corcel. El espíritu se manifestó y dijo: entonces, ¿por qué no puedo yo también castigarlo, si él también ya me castigó tanto? Él fue mi señor y me subyugó mientras viví. Ahora es mi oportunidad de subyugarlo a él con mi látigo y mis espuelas. Finalmente, ese opresor fue retirado y encaminado a estancias del mundo invisible, y continuando con el tratamiento recomendado, el joven enfermo se curó completamente en 30 días,
Deslumbrado el padre del joven, se volvió espírita, él con toda la familia, deseosos de instruirse. Pasemos ahora a comentar las observaciones de la doctora Simoni sobre la obsesión. Y ella nos dice: hay enfermedades psicosomáticas que resultan de procesos obsesivos, alimentados por lazos de conductas infelices del pasado, en una unión perniciosa entre adversarios no pacificados, espíritus inferiores vengativos que persiguen a encarnados que todavía no han alcanzado el necesario progreso espiritual para liberarse de esos espíritus inferiores y que por eso se encuentran vinculados a ellos y pueden sufrir consecuencias físicas de ese proceso de parasitosis espiritual. ¿Y qué sucede en la obsesión con relación a las enfermedades psicosomáticas? Joana de Angelis nos explica que la incidencia prolongada de la irradiación mental del espíritu perseguidor o parásito psíquico sobre su víctima encarnada sobrecarga los canales responsables de la conducción de las ondas del pensamiento y se disemina por el campo periespiritual de la víctima encarnada, la vibración deletérea que pasa a ser asimilada, transformándose en un morbo devastador. Hay más sintonía entre el obsesor espiritual y el encarnado que sufre esta obsesión. La irradiación mental negativa de ese espíritu alcanza al encarnado y va a generar reflejos más negativos en el pensamiento del encarnado. Y ese pensamiento alterado, negativo, asimilado por el encarnado, va a afectar su periespíritu y por consiguiente su cuerpo físico. De eso pueden surgir enfermedades. Joana de Angelis recomienda en ese caso de obsesión una terapia interesantísima: la visualización del espíritu envolviéndolo en un clima de amor y de paz, de cordialidad y comprensión, y eso hace que se puedan aflojar los vínculos entre el encarnado y el espíritu obsesor. En el caso de las enfermedades psicosomáticas convencionales, en la cual no hay de manera tan clara la intervención de espíritus, se recomienda la visualización positiva del paciente, una proyección del paciente hacia un futuro mejor, un futuro saludable, que pueda verse a sí mismo bien. Y en eso lo ayudará a alterar su conducta viciosa hoy, transformándose moralmente. Y esa transformación moral, esa permanencia en el bien, lo ayudará a recuperar su salud y su paz. Después de haber analizado algunas de las causas de las enfermedades espirituales, pasemos ahora a considerar la clasificación que sobre las mismas enfermedades nos refiere Malta Antunes en la página de la Federación Espírita Brasileña, en su escrito de fecha 19 de octubre de 2015, titulado Enfermedades espirituales. Ella clasifica las enfermedades espirituales como de baja, media o de alta gravedad. Las enfermedades espirituales de baja gravedad surgen en momentos específicos de la existencia, cuando la persona pasa por problemas o pruebas marcantes como pérdidas afectivas o materiales, dolencias físicas, fracaso profesional, separación conyugal, etc. Son situaciones en las cuales las emociones afloran, generando diferentes tipos de dificultades como ansiedad, angustia, miedo, jaquecas. Esas enfermedades espirituales de baja gravedad son más fáciles de ser controladas, ya que sus condiciones desaparecen espontáneamente si el individuo
ya posee valores morales firmes y demuestra comportamientos positivos ante la vida. Entre las enfermedades psicosomáticas podemos mencionar el síndrome de intestino irritable, úlceras, acné provocado por estrés, urticarias, etc. En las dolencias espirituales de mediana gravedad se presenta un cuadro típico de algún tipo específico de disturbio que puede estar asociado a otro. Por ejemplo, insomnio persistente, gastritis, ulceraciones gástricas, infecciones microbianas repetidas, crisis alérgicas habituales, dificultades respiratorias seguidas de las desagradables faltas de aire, obesidad o delgadez, etc. Estas dolencias espirituales de mediana gravedad pueden prolongarse por años, manteniéndose dentro de un mismo padrón o evolucionando para algo más serio. El enfermo puede desarrollar comportamientos que evidencian manías o aislamiento social. Sus ideas y sus deseos quedan como girando dentro de un círculo vicioso, favoreciendo la creación de ideoplastías y deformes pensamientos, alimentados por la propia voluntad del individuo y por espíritus desencarnados sintonizados en esta franja de vibración. Ahora comentaremos las enfermedades espirituales clasificadas como graves. Son encontradas en personas que revelan pérdida de la conciencia. La pérdida de la conciencia lenta o repentina puede estar asociada a una causa fisiológica natural, vejez, o a patologías como lesiones cerebrales de etiologías diversas, como el Alzheimer, el Parkinson, uso de sustancias psicoactivas legales o ilegales. En este contexto, el enfermo vive periodos de enajenaciones o de alteraciones mentales alternados con otros de lucidez. Son episodios particularmente difíciles, pues la persona pasa a vivir una realidad extraña y dolorosa, agravada cuando el enfermo se asocia a otras mentes enfermas, encarnadas o desencarnadas, estableciendo procesos de simbiosis espirituales. En las tres categorías de enfermedades mencionadas, la de baja, mediana y alta, ¿verdad? Las orientaciones espíritas, como son el hábito de la oración, el evangelio en el hogar, el pase, el agua fluidificada, la asistencia espiritual, la atención y diálogo fraterno, frecuentar las reuniones de explicación del evangelio y de irradiaciones espirituales, el estudio continuo y serio de la doctrina espírita, entre otros, o sea, esas orientaciones mencionadas, ¿verdad?, representan valiosos instrumentos de auxilio y renovación psíquica, y los cuales están disponibles en todas las casas espíritas, estimulando a la persona a elevar su patrón vibratorio. Si estas orientaciones son aceptadas y seguidas, proporcionan inmenso alivio, pudiendo reducir o eliminar el cuadro general de las perturbaciones, sobre todo si se asocian a las acciones médicas o psicológicas y también a la asistencia familiar. Esta recomendación espírita favorece la sintonía con los benefactores espirituales, los cuales prestan asistencia inmediata necesaria de ajuste psíquico, emocional y físico. Deseo, antes de concluir la conferencia, resaltar un comentario de Manuel Filomeno de Miranda en su obra Trastornos psiquiátricos y obsesivos, que nos dice: cuando en el seno de una familia alguien cae en las tramas de los desequilibrios mentales y espirituales, generando sufrimiento para los demás, no se trata de un acontecimiento casual, sino causal. En aquel grupo se encuentran otros espíritus que han participado de las mismas infames refriegas
y que ahora se hallan en proceso de reconciliación. Por consiguiente, es preciso desarrollar un persistente trabajo de renovación mental y de comportamiento de la persona necesitada de auxilio. Las enfermedades espirituales son una realidad y no podemos ignorarlas, resultando urgente de nuestra parte la necesidad de evaluar la propia conducta moral, desarrollando acciones y actitudes compatibles con la ley de amor, justicia y caridad, ya que según esclarecen los bienhechores espirituales, las enfermedades espirituales dejarán de existir cuando nos renovemos para el bien. La enfermedad, en cualquier circunstancia, es una prueba bendita, excepto cuando, al ser mutiladora, alienante o limitadora, constituye una expiación oportuna a la que las soberanas leyes se valen para auxiliar a los transgresores de un modo u otro. Somos casi todos nosotros. Un mensaje para concluir de Johanna de Ángeles en su libro Momentos de Salud. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta aquí la conferencia. Gracias.